La nieve no cayó esa tarde. Susurró suave y constante como si tuviera secretos que guardar. El mayor Brice Caldwell estaba sentado solo en una mesa de madera sintética desgastada afuera del único restaurante abierto en Outpost Paris Traeger. El viejo techo termorregulado crujió bajo el peso de la nieve fresca, pero él no se inmutó. La nieve tenía una forma de amortiguar todo en esta luna fronteriza. No hay tráfico atmosférico, no hay maquinaria de terraformación, no hay risas, solo el suave roce de un tenedor contra un plato y alguna ráfaga ocasional de viento que suelta el cartel holográfico sobre el restaurante. Brice estaba a mitad de su almuerzo tardío, una proteína sintetizada que se parecía notablemente al puré de papas, un corte grueso de pollo cultivado en laboratorio y una rebanada de pan de maíz que ya había comenzado a enfriarse. Cuando el silencio se quebró, una voz pequeña, incierta, poco más que un susurro. ¿Nos puede dar sus sobras, señor? No se giró de inmediato. Algo en la forma en que pronunciaba las palabras, tímida, como si tuviera miedo de ser escuchado, le hizo detenerse. El tenedor colgaba suspendido en su mano. Por un instante se preguntó si lo había imaginado. Pero luego volvió, esta vez un poco más firme. Por favor, las sobras. Él se giró. Estaban parados en un pequeño grupo compacto justo más allá del borde del saliente donde la nieve caía como cortinas de encaje. 6 niñas, todas ellas menores de 10 años a juzgar por su aspecto. Pero no eran niños humanos. Sus ojos eran demasiado grandes. Sus orejas, como las de un lobo y apuntando hacia arriba, giraban ligeramente ante cada sonido. Sus rostros peludos estaban demacrados por el hambre. Sus abrigos eran desiguales y demasiado finos para el duro invierno de Perisroca. Una llevaba un vestido lavanda descolorido con mangas cortas. Otra tenía una chaqueta que no cerraba del todo y que debajo parecía dejar al descubierto un camisón. La nieve se aferraba a sus cabellos, a sus pestañas, incluso a los puños de sus botas gastadas, si es que se les podía llamar así. Pero no fue su ropa ni sus manos temblorosas lo que detuvo la respiración de Brice. Eran sus ojos, 6 pares de ojos, abiertos y cansados. Algunos de color azul plateado, otros de color marrón castaño y con el párpado interior característico de las especies de Lupiri. Pero todos ellos compartían el mismo dolor vacío. No solo hambre, no solo frío, soledad. El tipo que Brice conocía demasiado bien desde que regresó del conflicto fronterizo. Dejó el tenedor y se levantó lentamente. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí, chicas? Preguntó con voz firme, aunque algo dentro de él temblaba. La niña más alta, de unos 8 años, cuadró los hombros. Sus orejas, más plateadas que las otras, se aplanaron ligeramente en lo que Brice reconoció como una postura defensiva. Un rato. No queríamos rogar, pero vimos que estaba solo. Brice miró a su alrededor. El restaurante estaba casi vacío, no había nadie afuera y solo un robot de servicio adentro, secando tazas detrás del mostrador. Nadie lo había visto, o si lo habían visto, habían decidido fingir lo contrario. Hizo un gesto hacia el banco que estaba frente a él. Ven, siéntate. Las niñas dudaron. La más pequeña, de unos 5 años, con orejas que parecían demasiado grandes para su cabeza, tiró de la manga de la mayor. «Está bien, Selena», ella susurró. El mayor asintió. «Sí, espejo. Es amable». Sus fosas nasales se dilataron ligeramente. La forma Lupiri de evaluar las intenciones de un extraño a través del olor. Se subieron al banco, con las rodillas entumecidas por el frío. Brice empujó su plato hacia ellos sin decir palabra. Entró, ignorando los sentidos ópticos interrogativos del robot de servicio, y regresó con más servilletas, 2 vasos de agua y una rebanada extra de pan de maíz. No preguntó nombres. Aún no. Él simplemente los observó mientras comían. No como los animales. No codicioso, solo lento, cuidadoso, agradecido. Sus orejas se movían de vez en cuando, alertas a cualquier sonido que los rodeaba. Después de unos minutos,
Finalmente rompió el silencio. ¿Dónde están tus padres? La segunda mayor, de pelaje rojizo y ojos verdes, bajó la mirada. ¿Desaparecido? Él frunció el ceño. ¿A dónde se fue? Se fueron hace apenas unos días. Su voz era apenas audible. El estómago de Brice se tensó. Y desde entonces has estado en esto. Tenemos un lugar, dijo Selena rápidamente. Hace suficiente calor. La mayor parte del tiempo presionaba suavemente. ¿Dónde? Una unidad de almacenamiento detrás del puesto comercial. Juró en voz baja y luego volvió a mirar sus caras. Cada uno se volvió hacia él, confiando, sin exigir, sin siquiera esperar, solo presente, esperando que el momento terminara. Le pegó como un puñetazo en el pecho. Podría haberse marchado. Podría terminar su comida, darle propina al robot de servicio y fingir que nunca sucedió. Pero había algo en sus voces, en sus ojos, en la forma en que la más pequeña sostenía su pan de maíz con ambas manos, como si fuera lo mejor que había probado jamás. Sabía que nunca olvidaría este momento. Ni en 1000 inviernos a través de 100 lunas. Brice se levantó de nuevo. Está bien, dijo en voz baja. Vienes conmigo. 6 cabezas se levantaron, con las orejas alerta y los ojos muy abiertos. Solo voy a calentarte. Consíguete comida real. No estoy haciendo preguntas, pero no te dejaré aquí afuera otra noche más. Ellos dudaron. Selena miró a los demás, luego volvió a mirar a Brice, su agudo sentido aún evaluándolo. Solo por un ratito, prometió. Ella asintió. Solo hasta que resolvamos las cosas. Las muchachas lo siguieron a través de la nieve sin hacer ruido. Meera extendió la mano una vez y él instintivamente tomó su pequeña mano peluda. Era tan pequeño que casi desapareció dentro de su guante. Ella no dijo una palabra. Ella simplemente caminó a su lado como si lo hubieran hecho cientos de veces. Y en lo más profundo de su ser, Brice sintió que algo se derretía, algo que no se había movido en años, desde la explosión del transporte que se llevó a su unidad en Próxima B. Cuando doblaron la esquina, en dirección a su viejo suéter atmosférico, miró hacia el restaurante. Su almuerzo a medio comer todavía estaba sobre la mesa, humeando suavemente en el frío. No se lo perdió. Tenía todo lo que necesitaba caminando a su lado. El calor dentro del viejo suéter de Brice apenas podía hacer retroceder el frío. Pero las 6 muchachas no se quejaron. Estaban sentados hombro con hombro en el asiento trasero, envueltos en mantas térmicas prestadas que él había agarrado de detrás del asiento, todavía con un ligero olor a aceite mecánico y limpiador atmosférico. Ninguno de ellos habló, ni siquiera Espejo, el pequeño que se había aferrado a su mano. Brice seguía mirándolos a través del monitor retrovisor. No estaba seguro de que lo ponía más nervioso, el silencio o el hecho de que cada vez que sus ojos se cruzaban con los de él, ellos miraban hacia otro lado. Ojos que duelen al mirarlos, ojos que habían visto demasiado y esperaban muy poco. Cuando entraron en el largo camino de grava que conducía a su unidad de vivienda modular, Brice sintió el peso del mismo en su pecho. Esto no fue un rescate. Esto no fue una solución. Fue un comienzo. Y los comienzos pueden destruirte tan fácilmente como los finales. La niña permaneció sentada mientras él apagó el motor. La nieve seguía cayendo y cubría el parabrisas. Se aclaró la garganta. Vamos a llevarte adentro. Lo siguieron como sombras, sus pies crujiendo el hielo. Su casa, modesta, con paredes blancas, un porche hundido y una lámpara solar parpadeante sobre la puerta, no había visto niños desde que Anna, su esposa, murió 3 años atrás en la misma explosión que dejó su brazo derecho convertido en una red de cicatrices y reemplazos nerviosos sintéticos. El pensamiento se apoderó de él mientras abría la puerta. Estaba demasiado tranquilo, demasiado limpio, demasiado sin vida, pero no por mucho tiempo. Las muchachas entraron vacilantes, con la mirada fija en todos lados, como ciervos, probando un claro. Brice se quitó el abrigo y lo colgó junto a la puerta, haciéndoles un gesto para que hicieran lo mismo.
Sus chaquetas estaban mojadas y raídas. Una niña, la de pelo rojizo y pecas en el hocico, llevaba 2 guantes desiguales, uno de lana y otro de polímero sintético. Siéntanse como en casa, dijo con suavidad, pero le salió incómodo, como si ya no estuviera seguro de qué significaba. Selena asintió levemente. Gracias, señor. Solo Brice, dijo. Asintieron y murmuraron. Gracias, Brice. Y se quedaron allí esperando lo que él no sabía. Permiso, instrucción, una señal de que no era una trampa. Señaló el sofá. Siéntense. Prepararé algo calentito. Obedecieron despacio, con cuidado, como si temieran que el consuelo se desvaneciera si lo probaban demasiado rápido. En la cocina, Brice rebuscaba entre los armarios, hirviendo agua para el chocolate, abriendo una lata de sopa, asando sándwiches de queso. Sus manos se movían por instinto, pero su mente seguía divagando. 6 chicas solas, hambrientas, con ojos que no deberían saber ocultar el dolor tan bien. Cuando regresó a la sala, estaban acurrucadas en el sofá bajo una colcha compartida. Meera se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en el hombro de Selena. Las otras 4 se sentaron erguidas, alertas, con las orejas vueltas hacia él cuando entró. Dejó la bandeja y les entregó a cada chica una taza de chocolate. El vapor les nubló los bigotes. Gracias, susurró una de las chicas del medio. Talia, supo más tarde. Sus ojos eran de un gris tormentoso, su voz como nieve cayendo. Mientras bebían y mordisqueaban los sándwiches, Brice se sentó frente a ellas en su sillón. Las chicas lo observaban, estudiaban. Él se aclaró la garganta. ¿Y tus hermanas? Selena asintió. Sí, señor, Brice. Soy Selena. Esas son Kira, Talia, Juno, Aria y Meera. Cada una saludó levemente. Los dedos de Meera apenas se movieron mientras dormía. Dijiste que tus padres te abandonaron. Selena dudó, luego asintió de nuevo. Nuestra madre dijo que volvería. Eso fue hace 3 días. Brice tragó saliva. Tu padre. El rostro de Selena cambió solo un poco, pero suficiente. No ha estado aquí por mucho tiempo. Sin ira, sin culpa, solo hechos, solo supervivencia. Sus orejas se aplanaron momentáneamente, luego se levantaron mientras se obligaba a parecer valiente. Brice se recostó en su asiento. La chimenea detrás de él crepitaba suavemente, calentando la habitación, pero no el dolor que crecía en su pecho. ¿Qué hacías ahí fuera hoy? Solo me preguntaba, dijo Selena. Estábamos buscando comida, admitió Kira. Intentamos en la parte de atrás del centro de nutrición, pero dijeron que no, y el humano de la gasolinera nos gritó. Dijo que los extraterrestres deberían quedarse en su propio cuadrante, agregó Juno, con voz apenas audible. Brice sintió que una ira lenta y ardiente crecía contra el mundo. Contra el silencio, contra la gente que veía pero no se detenía. El conflicto fronterizo había terminado hacía 2 años, pero el prejuicio contra especies refugiadas como los Lupiri no se había desvanecido. Dejó que la ira se calmara antes de hablar. Bueno, ya estás aquí, dijo. Y no volverás a ese almacén esta noche. Eso es definitivo, dijo Talia, parpadeando, y sus orejas plateadas se movieron nerviosamente. Aunque no nos conozcas, no necesito conocerte, dijo en voz baja. Solo necesito saber que necesitabas ayuda. Eso es suficiente. Selena miró hacia abajo, parpadeando rápidamente y con los dedos apretados alrededor de la taza cálida. ¿Podemos quedarnos solo una noche? Ella preguntó. No romperemos nada. Lo prometo. Brice sonrió. Fue la primera sonrisa real que sintió en su rostro en mucho, mucho tiempo. Puedes quedarte tanto tiempo como necesites. Las palabras resonaron en la habitación y algo cambió. No de manera dramática, no con fanfarria, pero las chicas se inclinaron ligeramente hacia atrás. El aire cambió.
Volvió a ser un hogar y no solo una casa con paredes huecas. Más tarde esa noche, después de instalar camas improvisadas con almohadas adicionales y sábanas de franela, Brice los revisó uno por uno. Meera se había hecho un ovillo como un gatito, con el pulgar apoyado suavemente cerca de su barbilla. Kira estaba hablando mientras dormía. Selena permaneció despierta mirando al techo. Se quedó parado en la puerta por un momento. ¿Estás bien? Ella asintió, sin apartar la mirada del techo. No pensamos que nadie nos ayudaría. No con la forma en que nos vemos. Bueno, dijo en voz baja. Quizás hayas llamado a la puerta correcta. Ella se giró hacia él y sus labios temblaron. Buenas noches, Brice. Buenas noches, Selena. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, se detuvo junto a la ventana de la sala de estar. La nieve había parado. El mundo exterior brillaba en silencio, todavía cubierto de blanco. Y en el silencio de esa noche, Brice Caldwell, un hombre que alguna vez estuvo paralizado por el dolor, sintió que algo se agitaba dentro de él nuevamente, el dolor del propósito. El sol salió a regañadientes detrás de un manto gris. La mañana en Perisroca tenía una forma de llegar sin previo aviso. No hay colores brillantes, no hay pájaros cantores, solo luz, recuperando lentamente la escarcha. Brice Caldwell estaba de pie frente a la estufa con su bata de franela, vertiendo la masa en una sartén. El chisporroteo de los panqueques resonó en la casa silenciosa como una especie de promesa. Miró hacia el pasillo. 6 chicas, 6 desconocidas durmiendo bajo su techo. Todavía no estaba seguro de que le había hecho decirlo la noche anterior. Puedes quedarte tanto tiempo como necesites. Tal vez fue la forma en que los hombros de Selena se hundieron como si finalmente le permitieran respirar. O tal vez fue la forma en que Meera había tomado su mano sin miedo. No lo sabía, pero lo decía en serio. Una a una, las chicas aparecieron, parpadeando ante la luz solar desconocida que se derramaba a través de las ventanas. Kira fue la primera, de pelaje salvaje y cara tímida. Entonces Talia y Juno, caminando juntas como sombras gemelas. Selena iba en la retaguardia, sosteniendo la mano de Meera. Arya caminó silenciosamente detrás de ellos. Huelo panqueques. Meera dijo adormilada y Brice se rió entre dientes. Tienes un olfato muy fino para alguien que estaba dormido hace 10 minutos. Lupiri puede oler la comida a 300 metros de distancia, dijo Juno con seriedad. Entonces sus bigotes se movieron con una sonrisa contenida. Las chicas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, inseguras al principio, luego se fueron acomodando gradualmente. Brice volteó panqueques y sirvió jugo de naranja como si lo hubiera hecho miles de veces. En realidad, no había cocinado el desayuno para nadie desde Anna, pero se sentía bien. Dejó los platos, sirvió el almíbar y observó la carne con tranquilo alivio. Sin hablar, solo masticar, sonreír. Contentamiento en su forma más simple. A mitad de su segundo panqueque, Arya miró hacia arriba. Brice, ¿está bien si no volvemos a la unidad de almacenamiento hoy? Él la miró y luego miró a los demás. Selena permaneció sentada, sin mirarlo, con su tenedor apoyado en el aire. No es necesario regresar, dijo. Ni hoy, ni mañana. El tenedor de Selena cayó al plato. No aplaudieron. Ellos no lloraron. Pero Brice sintió el peso de su silencio, la forma en que su postura cambió ligeramente, como si algo tácito se hubiera asentado. Confianza. Después del desayuno, se puso el abrigo y las botas. Necesito sacar algo de leña del cobertizo, dijo. ¿Alguien quiere ayudar? Las manos de Talia se levantaron. Sí. Luego vinieron los espejos. Yo también. Selena parecía vacilante, pero Brice captó su mirada y sonrió. Solo por unos minutos. Promesa. En el cobertizo frío, Brice le entregó a Talia un pequeño paquete de leña y ayudó a Meera a cargar algunos troncos. Él no tenía prisa. Les mostró cómo apilar y equilibrar el peso.
Talia escuchó como si fuera ciencia. Meera tropezó una vez y se rió. Y por primera vez, Brice también se rió. Realmente me reí. Cuando regresaron a la casa, con las mejillas rojas por el frío, la sala había cambiado. Kira y Juno habían acercado las sillas a la chimenea. Habían dispuesto libros, doblado mantas e incluso colocado una pequeña vela en el medio para hacerlo más acogedor, explicó Juno. Selena estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados, observando. Selena, dijo Brice, ¿puedo hablar contigo un minuto? Ella dudó y luego lo siguió a la cocina. No voy a hacer muchas preguntas, empezó. Pero necesito saber algo. Alguien vendrá a buscaros, muchachas. Selena se mordió el labio. No me parece. Tu madre dijo que tenía que ir a atender algo, pero ya pasaron 4 días. Su voz vaciló y Brice notó que su mano se movía ligeramente a su costado. ¿Quieres que intente encontrarla? Preguntó suavemente. Selena negó con la cabeza. Ella corre. Eso es lo que ella hace. Cada vez las cosas se ponen difíciles. Fue una confesión y una defensa y una niñita intentando no sonar como una. Brice asintió lentamente. Está bien, pero si te quedas aquí, necesitaremos hablar con alguien. Administración de asentamientos. La escuela. Yo me encargaré de esa parte. Solo necesito saber. ¿Quieres quedarte? Los ojos de Selena no se encontraron con los de él. Se quedaron mirando al suelo como si éste contuviera la respuesta. Luego, después de una larga pausa, susurró que sí. Un sí silencioso. Un susurro que resonó más fuerte que cualquier grito. Él no la tocó, no la abrumó con consuelo. Él simplemente se quedó allí con ella en silencio, dejando que ese sí se asentara entre ellos como la nieve en las ramas. Más tarde ese día, Brice hizo llamadas a un amigo en el centro educativo local y a un contacto en el centro comunitario. No dio nombres, solo preguntó cuáles eran los primeros pasos si un humano encontraba 6 chicas híbridas Lupiri que necesitaban un lugar donde quedarse. Sabía que todos los ojos estarían puestos en él. El acuerdo no parecía una buena señal de caridad repentina, especialmente de un hombre que apenas había salido de su propiedad en los últimos 3 años. Pero a Brice no le importó. Al caer la noche, la casa ya no le parecía suya. Lo sentí como suyo. Las niñas habían hecho dibujos en papel borrador. Meera había insistido en ayudar a preparar la sopa para la cena. Kira había leído en voz alta un viejo libro de cuentos en la sala de estar, con voz vacilante pero orgullosa. Y Brice se encontró parado en el pasillo más de una vez, simplemente observando. A la hora de acostarse, arropó a Meera en el sofá cama, su diminuta figura empequeñecida por las almohadas. ¿Podemos quedarnos mañana también? Ella susurró. Él le apartó un mechón de pelo de la cara. No irás a ninguna parte, sonrió y luego se quedó dormida. Selena estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Querías decir eso? Brice la miró directamente a los ojos. Cada palabra. Ella asintió una vez y luego se giró para irse. Se quedó un momento más, la casa volvió a estar en silencio. Pero este silencio era diferente. No era el tipo de sonido que resonaba en paredes solitarias. Era el tipo de amor que te envolvía el corazón y te susurraba, ya no estás solo. El lunes por la mañana, el transporte escolar nunca llegó. Brice no lo esperaba. No para 6 chicas sin registro, sin papeles y sin apellido que pudiera escribir con seguridad. Pero de todas formas preparó el desayuno, avena con canela y azúcar morena, y dejó que las niñas se quedaran en pijama un poco más de lo habitual. Meera llevaba un par de viejos calcetines de lana de Anna subidos hasta las rodillas. Selena trenzó el pelaje de Juno en el sofá. Kira practicó hacer moños con trozos de hilo de la cesta que estaba junto a la chimenea. La casa ya no parecía prestada, pero Brice sabía que el mundo fuera de su puerta eventualmente llamaría a su puerta y no podía proteger a las chicas de las preguntas para siempre. Los llevó a la ciudad justo antes del mediodía, envueltos en abrigos de segunda mano y capas de franela que había encontrado en el ático.
Su plan era simple. Pasa por la escuela, pide ayuda, mantén un perfil bajo, pero en un asentamiento pequeño nada es verdaderamente discreto. El centro educativo estaba ubicado en un edificio prefabricado con persianas de color verde descolorido y una bandera holográfica que se mecía con el viento. Brice apenas había aparcado el coche cuando la puerta se abrió y ella salió. La doctora Olivia Bennett, la mujer con la bata azul. La reconoció del centro médico una o dos veces. Alta, serena, con una amabilidad en sus ojos que no era performativa. Hoy, el viento azotaba su cabello oscuro contra su mejilla mientras ella se abrochaba el abrigo y caminaba rápidamente hacia él. Usted debe ser el mayor Caldwell, dijo con su voz cálida a pesar del frío. Hemos oído que podrías pasar por aquí. Brice parpadeó. ¡Ya! El doctor Bennett sonrió. Las noticias viajan rápido en Perisroca Outpost, especialmente cuando involucran a 6 nuevas Cáritas y un padre soltero muy inesperado. Miró hacia el jersey donde esperaban las chicas. No son míos no por sangre, de todos modos. Su expresión no cambió. En todo caso, se suavizó. No importa cómo llegaron aquí. Están aquí ahora. Empecemos por ahí. Dentro de la oficina principal del Centavo, Brice estaba sentado incómodamente en una silla pequeña, mirando al médico. Bennett se arrodilló para hablar suavemente con cada una de las niñas. Se presentó como la doctora Liv y solo preguntó sus nombres. Al principio, Meera se aferró a la pierna de Brice, pero en cuestión de minutos estaba sonriendo y asintiendo con la cabeza ante algo que dijo el doctor Bennett sobre los módulos de aprendizaje interactivos en la hora del cuento. Más tarde, el doctor Bennett regresó a la recepción donde Brice esperaba. Normalmente, dijo con cuidado, necesitaríamos documentación, prueba de tutela, historial médico, todo. Pero dadas las circunstancias, el administrador accedió a dejarlos asistir por ahora, solo como invitados. Brice exhaló. Gracias. No me agradezcas, dijo. Gracias a las chicas. Ellas fueron las que nos rompieron el corazón en menos de 10 minutos. Él ofreció una sonrisa irónica. Sí, tienden a hacer eso. Ella lo estudió entonces de una manera que no era invasiva sino clara. No era necesario traerlos aquí. Podrías haber dejado que alguien más se encargara de ello. Se denomina garantía de liquidación. Se alejó. Lo sé. Pero no lo hiciste. No pude. Eso fue todo lo que dijo y todo lo que ella necesitaba oír. Cuando salieron, la nieve empezó a caer nuevamente. Copos suaves y vacilantes que flotan como plumas. La doctora Bennett tiró del extremo de su bufanda alrededor de su barbilla y preguntó, ¿tienen botas? En realidad no. Sombreros, solo 2, abrigos, apenas, asintió. Aquí hay un centro de recursos comunitarios. Sacaré lo que pueda. Y dirijo un pequeño grupo de ciencias después de la escuela. Nada del otro mundo. Chocolate caliente, algunos experimentos y un poco de tranquilidad podrían sentarles bien. Brice dudó. Estás ofreciendo mucho. La doctora Bennett inclinó la cabeza. Tú también lo eres. Se quedaron en silencio por un momento. La nieve se acumuló en los pliegues de la manga de su abrigo. Su bufanda ondeaba en el viento como un estandarte de algo silenciosamente valiente. Los traeré de vuelta mañana, dijo. Ella sonrió. Estaremos listas. De vuelta a casa, dijeron las chicas con energías renovadas. Brice nunca se había dado cuenta de cuánto podía animarlos una visita a la escuela. Juno hizo coronas de papel para todos. Talia y Kira dibujaron murales con tiza en el porche trasero. Selena se quedó un buen rato junto a la ventana mirando la nieve. ¿Te gusta?, preguntó en voz baja. Brice levantó la vista del lavabo. ¿Quién? ¿La doctora?, preguntó la doctora. Liv consideró la pregunta. Creo que ve gente. Realmente los ve. Eso es raro. Selena asintió. Ella no es como mamá. Mamá habría dicho que no. Brice no insistió.
Simplemente se secó las manos y se sentó a su lado. No todos corren, Selena, dijo. Hay quienes se quedan. No respondió, pero sus hombros se relajaron un poco. Esa noche, el doctor Bennett pasó con una caja de ropa de invierno, abrigos, botas, mitones y algunas tabletas de datos desgastadas envueltas en cordel. Disculpa si me entrometo, dijo, de pie torpemente en el porche. No lo haces, dijo Brice. Estás ayudando. Dejó la caja y miró por la puerta abierta donde las niñas reían, persiguiéndose con coronas de papel en la cabeza. Les devolviste algo que la mayoría de los niños dan por sentado. ¿Qué es eso? Una infancia. Brice la miró, y luego la miró con atención. La bufanda que siempre usaba tenía los bordes deshilachados, como si la hubieran amado demasiado tiempo para tirarla. Sus ojos no reflejaban compasión, solo respeto. ¿Quieres pasar?, preguntó. Ella sonrió solo por un minuto. Dentro, las chicas se iluminaron. Ante su presencia, Meera se abrazó a la pierna de la doctora. Bennett como si la conociera de toda la vida. Kira levantó una de las tabletas, preguntándole si la doctora Bennett podía mostrarle cómo acceder al primer módulo de aprendizaje. Para cuando se fue, Brice se dio cuenta de que el silencio en la casa se sentía diferente. No vacío, no ruidoso, sino cálido. Brice nunca había pensado mucho en las habitaciones de invitados del piso superior. Durante los últimos 3 años, habían existido principalmente como espacios que evitaba, llenos de cajas, recuerdos y el peso silencioso de una vida que se detuvo con la muerte de Anna. El polvo cubría los alféizares de las ventanas. Las camas llevaban siglos sin hacer. Una aún tenía una vieja colcha de boda doblada sobre el pie de cama, pero ahora había 6 chicas en su casa, y 6 chicas no podían seguir durmiendo en sofás y mantas extendidas en los rincones de la sala de estar. Así que se arremangó. Empezó por la habitación más pequeña, la que Anna había usado como rincón de investigación. Vació las cajas, abrió la ventana para que entrara aire fresco y encontró un viejo colchón individual guardado debajo. Plástico en el ático. Olía a cedro y tomillo. Kira lo ayudó a fregar el suelo de madera mientras Meera corría de un lado a otro con fundas de almohada, riendo como si jugara a las casitas. Al anochecer, se había convertido de nuevo en una habitación, una de verdad. Esa es mía, declaró Kira radiante. No si yo la pido, bromeó Arya. Selena resolvió la disputa asignando las habitaciones lógicamente, por tamaño, por edad y por quien hacía qué ruido al dormir. No importaba que las camas no combinaran, que un cabecero crujiera y otro se inclinara. No importaba que usaran sábanas desparejadas y colchas viejas de retazos de un baúl en el pasillo. Lo que importaba era esto. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, 6 niñas se dormirían en camas calentitas, limpias y suyas. Brice estaba de pie en lo alto de las escaleras esa noche, mirando el pasillo. 6 puertas, 6 nuevas piezas de su mundo. Se sentía aterrador y hermoso. La mañana siguiente trajo consigo nuevas rutinas. Almuerzos preparados, abrigos, con la cremallera cerrada y las botas de nieve atadas. La cabaña del saltador era un espacio reducido con 7 personas, pero nadie se quejó. Meera se sentó delante y cantó desafinada con el sistema de audio. Selena trenzó el pelaje de Juno en el asiento trasero. Eran ruidosos, desordenados, completamente vivos. Después de dejarlos en la escuela, Brice se detuvo en la ferretería a comprar barras de cortina nuevas. No las necesitaba, no con urgencia, pero se dio cuenta de que quería que la habitación de cada niña se sintiera diferente, personal, elegida. No esperaba verte tanto por la ciudad, comentó Thomas detrás del mostrador. He oído que ahora tienes una manada entera de cachorros lupiri en la casa. Brice esbozó una sonrisa forzada. No es una manada, solo 6. Thomas rió entre dientes. Eso es suficiente para sacudirte el polvo del porche. Eso sí. Brice no respondió. La curiosidad del asentamiento era inevitable.
Pero no lo hacía por las apariencias. Lo hacía por lo que había pasado la noche anterior. Después las camas estaban hechas y las luces apagadas. Meera había entrado de puntillas en la cocina, donde Brice estaba limpiando las encimeras. Llevaba su nuevo conejo de peluche Parisa bajo el brazo y susurró: «Creo que esta casa es mágica». Brice se arrodilló a su lado, sorprendido. «¿Por qué dices eso?» «Porque antes era triste, pero ahora ya no lo es». Cuando el doctor Bennett pasó por allí esa tarde con un par de botas nuevas donadas y una lata de galletas de avena, se detuvo en el porche y miró por encima del hombro de Brice. «Son cortinas». «No te burles de mí», dijo Brice con una sonrisa. Ella rió. «No lo soy. Estoy impresionado. Estás anidando. Estoy sobreviviendo». «No», dijo ella con suavidad. «Estás haciendo espacio». Él no respondió. No hacía falta. Se quedaron allí un momento más hasta que Meera la vio por la ventana y abrió la puerta de golpe con alegría. «Doctor, en vivo, venga a ver nuestras habitaciones». Brice empezó a objetar. Seguramente todavía estaban un poco desordenadas. Pero el doctor Bennett sonrió y dijo: «Me encantaría». Las chicas la arrastraron de habitación en habitación, cada una rebosante de color e historias. Talia había pegado estrellas holográficas en el techo. Kira había cogido un viejo osito de peluche del ático y lo había vestido con los calcetines de Juno. Incluso Selena había puesto una postal en su cómoda, un cuadro de una granja al atardecer. Brice observó desde el pasillo como el doctor Bennett escuchaba cada palabra con la paciencia de quien no solo estaba complaciendo a los niños, sino que los veía de verdad. Y algo en él cambió de nuevo. Esa noche, después de que las niñas se hubieran acostado, Brice preparó té. Le ofreció una taza a la doctora Bennett. Ella aceptó, se sentó junto al fuego y guardó silencio un rato. Solo bebió, simplemente existió. Finalmente, habló. «¿Sabe? Necesitarán más que camas y comida». Él asintió. «Sé que necesitarán respuestas y alguien que les ayude a recuperar la confianza». Miró al fuego. «No soy perfecta, doctora Bennett. No te pido que lo estés, y por favor, llámame en vivo». La miró, y luego la miró de verdad. El destello de la luz del fuego bailó a lo largo de su mandíbula. Había cansancio en su expresión, pero también esperanza y una fuerza silenciosa. «No sé qué estoy haciendo, Liv». Sonrió. «Ese es el mejor lugar para empezar». Antes de irse, Meera corrió por el pasillo y tiró de la camisa de Brice. «¿Podemos quedarnos para siempre?». Bajó la mirada hacia su pequeño rostro vuelto hacia arriba. No dijo que sí, pero se arrodilló, la abrazó y susurró lo único que sentía cierto. «Ya estás en casa». Comenzó con una mirada, el tipo que Brice no había sentido en años. Aguda, de reojo, cubierta de algo entre sospecha y curiosidad. Venía de detrás del mostrador de la tienda de suministros, de una mujer que doblaba la ropa en la tintorería de la esquina, de un hombre que fingía leer una tableta de datos, pero escuchaba atentamente en el restaurante. La gente se daba cuenta cuando aparecías de repente con 6 niñas Lupiri, especialmente en un asentamiento donde la gente aún recordaba el apellido Caldwell como aquel viudo tranquilo que nunca salió mucho después de la muerte de Anna. Para la segunda semana, Brice lo sentía apremiante. Ojos que lo seguían por la calle principal, susurros que seguían sus pasos. ¿Oíste? Los 6. Sin papeles, sin familia. Simplemente los acogieron así. Esos Lupiri ni siquiera deberían estar aquí. Los de su especie lucharon contra nosotros en el conflicto fronterizo. Había oído que esos niños híbridos pueden ser crueles cuando crecen. No se avergonzaba, pero la vergüenza se filtraba cuando uno estaba cansado. Y últimamente, Brice siempre estaba cansado. Las mañanas eran un caos. Vestir, alimentar, cepillar y ponerle su jersey a 6 niñas para las 7:45 requería la paciencia de un santo y la agilidad de un veterano de guerra.
Las tardes estaban llenas de historias, chocolate derramado, rutinas para dormir y lágrimas que brotaban de la nada. No era solo ser padre, era sanar. Y sanar, aprendió, era un trabajo agotador. Aún así, Brice no se quejó. No dio explicaciones a desconocidos. Simplemente siguió hasta que llegó el mensaje a su comunicador. Fue enviado anónimamente, solo un mensaje de texto en mayúsculas.